Decía Chesterton que cuando todos en un lugar piensan lo mismo, es que ninguno está pensando. Comenzamos este vídeo dedicado y ocupado en el análisis de las ideologías con la siguiente pregunta. ¿Acaso las ideologías anulan a las personas su capacidad de discernimiento? Pues bien, tras una somera descripción de las ideologías y los efectos que producen, ejemplificaremos con casos y situaciones reales lo que estamos diciendo y trataremos al final de abordar dicha pregunta. Quizás tú, el que me está escuchando, está sumergido, subyugado por una ideología. ¿Me acompañas? Ideología viene de idea, representación, forma, idea, y logos, razonamiento, es decir, el razonamiento sobre esa forma, sobre esa apariencia, sobre esa idea. Parece que nos remite a un razonamiento circular, obliterado, cerrado en sí mismo. Pero vayamos a la Real Academia de la Lengua. Dice de la ideología, conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Conforme a esta descripción, a esta definición, vemos que se trata más de una cosmovisión, una visión completa, algo que abarca todos los aspectos de la vida. Por tanto, una ideología no es simplemente un conjunto de ideas entrelazadas, sino que algo que abarca todo, que envuelve al hombre, lo que hace que se concentre, que se cierre más sobre sí misma. No le hace falta elementos externos para explicar sus postulados. Frente a la ciencia, que es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, es decir, veo un fuego y empiezo a analizar ese evento, ese fenómeno, para saber de qué causa viene, es decir, el incremento de la temperatura genera una ignición, genera una explosión de fuego. La ideología, sin embargo, carece de esa apertura. Es decir, no se abre la realidad, parte de unas ideas, pocas o una sola, de la cual hace derivar todo su sistema y se cierra en sí misma. La ideología cree haber hallado la clave de interpretación, la clave de bóveda, la piedra angular del edificio de todo el universo. Es decir, a través de sus ideas, el ideólogo piensa que va a solucionar el mundo entero, que va a dar con la clave, con la solución de todos los problemas humanos. Por ello, tan solo se ocupa en corroborar sus premisas, sus postulados. Y eso le impide funcionar como la ciencia, abierta a la realidad, a las modificaciones, a las adaptaciones, a los cambios que se producen en la realidad. Vamos a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo. Los asesinatos de mujeres a manos de hombres. Bien, es un hecho, se dan, y en gran número. Sin embargo, la ideología feminista radical dice: un hombre es violento por naturaleza. La raza humana, es decir, el macho de la raza humana, es violento por naturaleza. ¿Qué solución, por tanto, dan a eso? No buscan una causa, sino que dicen: vamos a poner tribunales especiales para hombres, medidas especiales, en algunos casos la inversión de la presunción de inocencia, que con la presentación de una demanda, por ejemplo, se suspenda la guarda y custodia de los menores al varón. Vamos a poner un plan educativo transversal, que como veis en la imagen, la nueva ley de educación ha establecido que a todos los hombres, a todos los estudiantes, se les hable de la violencia de género, para tratar de evitarla como fenómeno. ¿Por qué no se reducen los asesinatos a las mujeres? Bien, porque no estamos ahondando en el verdadero problema.
Es decir, donde la ciencia indagaría las causas de los fenómenos, es decir, ante un asesinato de mujer diría, ¿qué ha pasado? ¿Qué circunstancias se han dado para que se ocasione este efecto? ¿Puede haber habido un elemento de drogas que haya generado, que haya ocasionado a este asesinato? ¿Puede haber habido un desempleo de largo plazo que haya sumido al hombre en una depresión o un problema mental del hombre? ¿Puede haber una patología mental? ¿Puede haber una falta de arraigo, falta de recursos? Es decir, ahondaría en las causas, en cada fenómeno, estudiaría cada fenómeno para tratar de paliar ese efecto tan negativo y luctuoso. Sin embargo, como hemos dicho, la ideología simplemente asume que el hombre, por naturaleza, es una criatura muy violenta y no da una solución concreta, estudiada y razonada a través del estudio del fenómeno por sus causas, y por tanto no puede acotar el problema. Pero no solo eso, no solamente está impedido, está atado a la ideología de cambiar los efectos negativos de las cosas, por estar cerrado, obliterado en su sistema. Decía Winston Churchill, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y lo peor es que no quiere tampoco cambiar de tema. Primero que advertimos en una persona que está subyugada por una ideología es un orgullo, una soberbia poco convencional. Es decir, al pensar que está en la verdad absoluta sobre los fenómenos, en la solución de todos los problemas que arrostra el hombre, siempre hablan con una especie de desprecio a los demás, a aquellos que no piensan como ellos. Por otro lado, están inadaptados, como decimos, al mundo, es decir, tienen un prisma cegador, un prisma que les hace ver todo de forma monocolor, es decir, conforme y adaptándose a la ideología que procesan. Todo se reconvierte conforme a esta ideología ante sus ojos. En todos sus actos, conversaciones, ocupaciones se trasluce, permea algo de esta ideología. Esto le impide desempeñar una profesión o una vida conforme a una humanidad sana, ya que corre el riesgo incluso de posponer la dignidad, la integridad humana o incluso la vida humana a su ideología. Por tanto, la persona ideologizada puede carecer de una adaptación a las cosas. Se dice que la verdad es la adaptación del entendimiento a las cosas, de un acercamiento a las cosas, a la verdad. Vamos a poner dos ejemplos. Ejemplo 1. Las pruebas de acceso a la policía en el País Vasco. La ideología del nacionalismo vasco. Fijaos en la pantalla. En las oposiciones se valora con 1 punto el grado, con 2 puntos la licenciatura, que era más larga que el grado, o el máster, con 3 puntos el doctorado y con 21 puntos hablar euskera. Es decir, parece que aquel que ha puesto estas pruebas de oposición, es decir, la administración del gobierno vasco, pensará que los policías son una especie de agregado cultural, un comisionado de cultura o folclórico para fomentar la cultura vasca. Y de ninguna forma, es decir, los policías deben velar por la seguridad de los demás, prevenir los delitos y acotarlos en la medida en que se han producido, y deben estar preparados a tal efecto. Y valorar, ponderar una preparación en la criminología, en técnicas de policía, menos que en la lengua vasca, es un dislate absoluto. Es decir, no están en función de sus ciudadanos de darles verdaderos y bien preparados policías, sino más allá en esa ideología que lo permea todo, que lo empaña todo, como os decía.
Esto, por desgracia, también pasa en otro tipo de oposiciones como la de los médicos, lo cual también es muy grave, y otros funcionarios públicos. El segundo ejemplo. La ideología nacionalista catalana. Quiero que veáis el presente vídeo. Esta pintada reclamando enseñanza solo en catalán han vuelto del puente en este colegio que desde hoy tiene que dar un 25% del tiempo lectivo de un aula de infantil en castellano. Lo hacen por orden judicial y tras la denuncia de una familia. El conseller d'Educació apoya a la dirección y a l'AMPA. Cumplirán las cautelares aunque no están de acuerdo. El model d'escola catalana és un model d'èxit, és un model que ens garanteix cohesió social, equitat i igualtat d'oportunitats. No existeix a Catalunya cap problema amb la llengua, per molt que alguns vulguin inventar-se'l. En este vídeo vemos como el político defiende que no se cumpla con la sentencia judicial de poner el 25% de las clases en castellano. Alega que el modelo es un modelo de éxito, un modelo de integración, un modelo de igualdad. Y yo pienso, ¿cómo va a ser un modelo de éxito si prefiere que los alumnos aprendan solo un idioma y no dos? De hecho, en otro vídeo alguien hablaba de que es mejor que haya más idiomas, ¿no? Entonces, no están tratando de subvenir las necesidades de formación de los alumnos, buscando su bien, ¿no? Están sus estructuras ideológicas de la importancia del catalán en la vida. Aquel catalán, esa ideología catalana que les ha llevado al poder, y en manera alguna se ocupan del bien del alumno. No se habla del bien del alumno, de tener dos idiomas en su currículum, castellano un 25% y catalán un 75%. Pero vamos a ver más allá, vamos a ver un segundo corte de este mismo vídeo. Voleu fer el resum en castellà? Perdoneu, estava esperant la pregunta. No. Disculpeu, vale, doncs faig el... Al principi, no?, que portaven ni del centre. Sí. Però és que ja ho teniu en català, avui ho podríeu subtitular. Home, no. Sí, jo crec que sí, no? Avui és un bon dia. Home, però si tothom ens Avui ho podríeu esperant subtitular. en castellà, justament. Ens estàvem esperant justament, hem vingut a primera hora per poder-hi fer una Pues, entrevista en castellà, també. Però teniu les imatges... Si pot contestar en castellà, millor, sisplau. No, ja ho he dit. És que avui, a més, avui ho fem en català i podeu subtitular-ho. És que no tenim cap problema lingüístic a les escoles catalanes. És que no el tenim. Ja està. I després, doncs, traslladeu, ho expliqueu en català i ho subtituleu. Digui això mateix en castellà, Gràcies. sisplau. Aquí mismo vimos que el político no quiere hablar en castellano, es decir, está tan imbuido por su ideología nacionalista que ve como comunicarse a través de otra lengua que domina perfectamente es un baldón. Y por tanto el lenguaje se convierte más que en un vehículo de comunicación, de falta de comunicación. Podemos hablar de muchas otras leyes, ¿no? Otras leyes que se están aprobando con una premura y totalmente desviados de la realidad, de la adaptación a la realidad. Por ejemplo, la ley trans no ha tomado en cuenta problemas que se están generando, leyes similares en el extranjero, ¿no? De que generar modas en los jóvenes y verse inclinados a este tipo de decisiones que son muy drásticas y a veces irreversibles. Y nos ha consultado verdaderamente a psiquiatras, a personas que están junto a estos jóvenes, que algunos de ellos sufren disforia y otros, sin embargo, como digo, se están dejando llevar con otros problemas mentales a pensar que este tipo de transiciones puede curar sus problemas, subsanar sus problemas. Por tanto, es una inadaptación a la realidad. Tenemos una idea fija de que esto es lo mejor y lo implementamos sin mirar a los profesionales, a los expertos, sin tener en cuenta la realidad de las cosas. Pero como esta ideología, por tanto, es débil, es decir, está fundada en débiles fundamentos, no obedece a la realidad de las cosas, no atiende a las cosas, a la verdad, ¿no? Como la adecuación del entendimiento a las cosas, decíamos, pues rechaza cualquier diálogo. Es decir, cualquier diálogo que se plantee lo rechaza porque por argumentos caería abatida la ideología. Y además sustituye estos diálogos por insultos, desprecios, denuestos al contendiente, que si no piensa como él, como yo estoy en la verdad absoluta, pues está totalmente equivocado, es una pobre víctima de sí mismo y por tanto solo se merece el desprecio.
Y aquí, ojo, volvemos al punto inicial. Volvemos al punto de partida. Chesterton. ¿Y qué nos decía Chesterton? Que en un sitio donde todos piensan igual, ninguno está pensando. En las ideologías esto es lo que se quiere, anularnos. No pienses. Acepta mi credo, como si fuera una religión. Acepta mi credo, los dogmas, con todos y cada uno de sus puntos, o no eres de los míos. Y esto genera realmente un problema, porque no podemos estar nunca totalmente en consonancia con todos y cada uno de los postulados de cualquier doctrina. Pueden convencernos algunos y otros no. Y tenemos que discriminar, por supuesto. Y eso impone que nosotros pensemos por nosotros mismos, porque si la ideología nos tiene, si pensamos todos igual en un grupo, hay un problema. Kant decía, y con esto acabo, atrévete a pensar, porque si no, alguien pensará por ti.